Desafíos cognitivos, la búsqueda de la transitividad. La transitividad es uno de los procesos importantes dentro del estadio de las operaciones concretas. Piaget considera 4 estadios: el sensoriomotor de 0 a 2 años, el preoperacional de 2 a 7 años, el de operaciones concretas de 7 a 11 años y el de operaciones formales de 12 años en adelante. La transitividad es uno de los seis características principales de las operaciones concretas: la seriación, la clasificación, la reversibilidad, la conservación, el descentramiento y la transitividad. La transitividad es la capacidad de comprender cómo se relacionan los objetos entre sí. Por ejemplo, uno entiende que un perro es un mamífero, entonces un boxer es un perro. Por tanto, el boxer debe ser un mamífero. La transitividad se refiere a la capacidad de ordenar objetos mentalmente y reconocer las relaciones entre varias cosas en un orden serial. Por ejemplo, cuando se le pide guardar sus libros de acuerdo a la altura, el niño reconoce que se inicia con la colocación del más alto en un extremo de la estantería y en el otro extremo el más pequeño. La transitividad se cumple siempre que un elemento se relaciona con otro y este último con un tercero. Entonces el primero tiene relación con el tercero. Por ejemplo, 4 es mayor que 3 y 5 es mayor que 4. Entonces 5 es mayor que 3. La educación como práctica para la libertad. La educación que propone Freire es eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica, por lo tanto virtualmente liberadora. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. Al plantar al educando o al plantarse como el educando, el hombre mundo como problema, exigiendo una permanente postura reflexiva, crítica, transformadora y por encima de todo una actitud que no se detiene en el verbalismo sino que exige la acción. El principal exponente o referente de la educación para la libertad es Paulo Reglus Neves Freire, pedagogo, educador y filósofo brasileño, conocido por su influyente trabajo llamado La pedagogía del oprimido. Una de sus principales obras es el libro La educación como práctica para la libertad de 1967. Parte de una mirada dialéctica de la cultura. El proceso educativo ha de centrarse en el entorno de los alumnos. Supone que los educadores tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. Se plantea que el hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude a ser crítico de su realidad. Freire nos muestra que no existe educación sin sociedad humana, ni sociedad humana fuera de ella,
Critica al educador que en lugar de comunicarse hace comunicados y depósitos que los educandos reciben pacientemente, memorizan y repiten. En sus escritos da respuestas prácticas a una pedagogía que procura hacer de los seres humanos tengan conciencia propia, dignidad y fuerza para la liberación personal de las dimensiones sociales y espirituales. Una educación con el oprimido y no para el oprimido. Freire considera que cuanto más crítico es un grupo humano, más democrático y permeable es, mucho más democrático, por lo tanto más ligado a las condiciones de su realidad. La educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. No puede temer al debate y al análisis de la realidad. Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y transformación social gracias al proceso de concientización. Los diálogos y acción por una educación emancipadora. Para construir una sociedad libre de todo tipo de opresión, la educación entonces debe ser emancipadora, capaz de transformar al presente y el futuro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de personas adultas, desde la reflexión, el diálogo, el pensamiento crítico, con la capacidad amplia de indagar, cuestionar, discernir, imaginar, así como accionar todo esto por otro mundo posible. Su discurso pedagógico, entendido como práctica de libertad, en donde se busca transformar el proceso educativo en práctica del quehacer del educando, es lo que lo basa en estas referencias. La educación verdadera tiene como principal objetivo el accionar del hombre, para lo cual es necesario que reflexione y se transforme al mundo. Esto quiere y necesita un sujeto activo. Aquí surge otro punto importante. Es necesario que las sociedades se transformen y no solo se adapten. Entre las máximas de Paulo Freire tenemos que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, ya que siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. La educación se rehace constantemente en la praxis para ser, tiene que estar siendo. Gracias por su atención.